Buenos días, mi nombre es Azucena Citlali y con mi compañero Jesús Medina les hablaremos de cómo construimos una centrifugadora de bajo costo. Comenzaremos hablando de la introducción, posteriormente pasaremos a la metodología y en base a ellas daremos las conclusiones. Uno de los problemas sociales más grandes a los que se enfrenta México es la pobreza. Según datos del Coneval, aproximadamente el 43.9% de la población se encuentra en situación de pobreza. De ellos, aproximadamente 2 millones de personas carecen de electricidad, sobre todo en estados como Chihuahua, Chiapas, Durango, Guerrero y Veracruz. En estos estados existen municipios como Batopila, Chihuahua, que no cuentan con servicios básicos, lo que les es difícil tener servicios de salud adecuados, sobre todo porque no cuentan con instrumentales como centrifugadoras. Estas sirven para realizar análisis y ayudan al diagnóstico médico. La centrifugación es uno de los métodos más utilizados en análisis clínicos. Se utiliza para separar los componentes de la sangre. Este método permite separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos de diferentes densidades utilizando una centrífuga comercial. Una centrifugadora comercial representa un problema para comunidades que no cuentan con los recursos necesarios ya que son bastante caras. Sus precios van desde los 1,200 hasta los 20,000 pesos o incluso más, además de que requieren electricidad y cuidados especiales. Para esta problemática, en 2017 se publicó un artículo en la revista Nature Biomedical Engineering llamado Hand Power Ultra Low Cost Paper Centrifuge, en el que se propone un dispositivo llamado Paperfuge capaz de centrifugar y de muy bajo costo. En el video podemos observar el movimiento del centrifugador. Primero podemos ver que al jalar las manijas a lados contrarios aumentamos su rapidez, lo que ocasionará que el hilo se desenrolle. Posteriormente, juntando las manos hacia el disco, provocamos nuevamente el enrollamiento y así consecutivamente para mantener un movimiento perpetuo. Para entender mejor la centrifugación es importante manejar algunos conceptos. Comencemos con la sedimentación. Esta es un proceso que permite, por acción de la gravedad, separar las fases sólida y líquida de una mezcla. Lo hace en función de las densidades de las partículas. La densidad se define como la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Este proceso es muy lento y es justo aquí donde entra la centrifugación, la cual utiliza la fuerza centrífuga. Esta fuerza está dada por la masa multiplicada por la velocidad angular al cuadrado por el radio de la circunferencia. Esta fuerza aparece en un sistema que se encuentra en rotación y que se dirige desde el centro de la circunferencia hacia el exterior. Esto causa que se genere una fuerza mayor a la de la gravedad sobre las partículas y que por tanto el tiempo disminuya. Y finalmente lo que ocurre en la centrifugación es que aquellas partículas con mayor densidad se hunden, mientras que aquellas de menor densidad permanecerán en la parte superior. Como objetivos tenemos un objetivo general que es determinar si es posible construir una centrifugadora funcional de bajo costo en casa, y como objetivos particulares tenemos entender los principios físicos de la centrifugación, entender de qué manera fenomenológica las diferentes variables afectan el funcionamiento de la centrifugadora, y fabricar la centrifugadora y ponerla a prueba con una mezcla líquida. La metodología se divide principalmente en dos etapas. La primera etapa habla del funcionamiento fenomenológico de las variables de la centrifugadora, mientras que la segunda trata de la construcción de esta misma. En el siguiente diagrama podemos observar cada uno de los componentes de la Paperfuge y cómo se hallan acomodados, iniciando con la manija A, que es el rectángulo negro que se halla a la lateral izquierda de la imagen, donde se sujeta el hilo que permitirá generar la rotación en el disco. Posteriormente se observa cómo el hilo, que son las líneas rojas y azules, pasa por los orificios de los discos, son las figuras grandes alargadas grises, y por los orificios del botón de acetato, que es la figura pequeña que se halla entre medio de estos discos. Por último, el hilo se sujeta con la manija B, la cual genera tensión al jalarla del lado contrario a la manija A. Sabemos que el sistema funciona por el enrollamiento y desenrollamiento de los hilos. En el desenrollamiento total del hilo es donde el sistema alcanza su mayor velocidad o su velocidad máxima. Podemos ver este desenrollamiento en el diagrama inferior de la diapositiva. Después de esto, el hilo se enrollará nuevamente. Esto se debe a que no hay una fuerza suficiente que detenga el disco. Posteriormente, por el ímpetu al jalar las manijas, este disco buscará seguir rotando, lo que ocasionará que el hilo se enrolle nuevamente y así consecutivamente. Las variables anteriormente mencionadas afectan al funcionamiento de la centrifugadora. Por ejemplo, si aumentamos el radio del disco, es más fácil equilibrarlo y hacerlo rotar.
Por otra parte, una longitud del hilo más larga requiere menos fuerza de rotación. Sin embargo, a mayor anchura del hilo, habrá mayor desgaste en los orificios de los discos y del botón de acetato, pudiendo llegar al punto de ruptura de la centrifugadora, haciendo que ésta deje de rotar. A su vez, si aumentamos la distancia de separación entre los orificios de los discos, habrá mayor probabilidad de desgaste. Y asimismo, al aumentar la distancia entre el hilo en las manijas, es más difícil inducir la rotación y es más difícil que el sistema se halle en equilibrio. Para la segunda etapa, que fue la construcción final de la centrifugadora, lo que se hizo fue lo siguiente. En el cartón de una caja de cereal se hicieron dos círculos de 10 centímetros de diámetro. También en una hoja de acetato se hicieron dos círculos de 5 centímetros de diámetro. Para los cuatro círculos, tomando como referencia el centro, se hicieron dos agujeros separados por una distancia de 2.6 centímetros. Posteriormente se pegó un círculo de acetato a la cara exterior de uno de los discos de cartón, de forma que los agujeros quedaran alineados, esto a fin de aumentar la rigidez del disco y evitar que el hilo lo desgastara rápido. Este proceso se hizo para ambos discos de cartón. Para las manijas también se utilizó el cartón del cereal. Para ello se cortó un cuadrado de 10 centímetros de lado y se dobló por la mitad hasta obtener una rigidez mayor. Al igual que con los discos, tomando como referencia el centro, se hicieron dos agujeros separados por 2.6 centímetros. Finalmente, para el armado general se pasó el hilo cáñamo por uno de los agujeros de las manijas y los discos, y posteriormente se hizo lo mismo con el otro agujero, de manera que quedaran 20 centímetros de hilo desde cada manija hacia los discos, como se muestra en la figura 22. Finalmente se hizo un nudo con las puntas. Para la mezcla a centrifugar se utilizó un jugo de durazno de la marca Jumex. Para las muestras se utilizó el popote que traía el jugo. Este popote permitió hacer 4 tubos de 4 centímetros cada uno. Para sellar los tubos, con ayuda de un encendedor se calentaron los extremos de cada tubo y con unas pinzas se apretó para poder sellarlos. Esto se hizo para los 4 tubos. Para llenarlos se utilizó una jeringa y se colocaron 0.5 mililitros por tubo. Finalmente se pegaron a uno de los discos. Solo se utilizaron 3, pues esto permitió equilibrar el peso y no afectar el equilibrio del disco. También se pegó velcro. Este se pegó a ambos discos para mantenerlos juntos y de esta manera proteger las muestras y no afectar el equilibrio del disco para que éste girara perfectamente. Como parte de los resultados, del lado izquierdo se encuentra una fotografía de cómo quedó el dispositivo y del lado derecho se muestra cómo se pegaron las muestras y el velcro. Se centrifugó a 6 tiempos distintos: 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos y 8 minutos. Se pudieron notar varias cosas. Una es que la centrifugadora sí es capaz de separar las fases de una mezcla. En este caso tenemos una fase sólida y una líquida. Además, también se notó que conforme se aumenta el tiempo, cada vez es más notoria la separación de las fases, cosa que se esperaba, ya que entre más tiempo se centrifugue, las partículas experimentan la fuerza centrífuga durante más tiempo, y esto causa que aquellas de mayor densidad se hundan en la mezcla, siendo para este caso lo que sería la pulpa del jugo, mientras que las partículas de menor densidad se quedan en la parte superior, siendo para este caso el agua. Por otro lado, tenemos una tabla de costos que nos muestra los materiales que encontramos y no encontramos en casa. Pudimos encontrar cartón, hilo cáñamo y silicón. Sin embargo, tuvimos que comprar velcro y hojas de acetato. Aproximadamente gastamos 13 pesos, aunque este precio puede variar dependiendo de qué material se utilice y de qué material sea empleado para colocar las mezclas. Por ejemplo, si se coloca en popote, estos cuestan entre 1 y 3 pesos, o puede colocarse en un tubo capilar también que cuesta aproximadamente 1.15 pesos cada uno. Sin embargo, estos se venden por cajas y aproximadamente la caja de 100 capilares cuesta 115 pesos mexicanos. Por último, podemos concluir que la centrifugadora se puede construir en casa y si es funcional. Por otro lado, se encontró que a mayor tiempo de centrifugación es más notoria la separación de las dos fases en la mezcla. Y por último, comparando la Pepperfuel con las centrifugadoras de precio comercial, podemos decir que la Pepperfuel es una centrifugadora de ultra bajo costo. Por último, agradecemos a nuestras familias por el apoyo económico. Y estas son nuestras referencias. Gracias por la atención.